Hola, bienvenidos a Dibujo Arquitectónico. Aprende el día de hoy a hacer un bloque dinámico con atributos para la representación de un eje arquitectónico, como este. Comenzamos. Para comenzar vamos a dibujar nuestro eje. Primero dibujaremos un círculo de 1 metro de diámetro. Hacemos una línea horizontal de 3 metros y la movemos al centro. La copiamos, la rotamos 90 grados y la movemos también al centro. Ahora hacemos un offset de punto 15 y cortamos las líneas, borramos el círculo. Ya tenemos nuestro eje. Ahora vamos a hacer el bloque con atributos. Nos vamos a Insert, a definir atributo. En el tag vamos a colocar la palabra eje. En el prompt también colocamos eje. La justificación va a ser middle center. Y a la altura del texto le ponemos punto 8. Le damos OK. Vamos a colocar el texto afuera. Con el punto de inserción lo colocamos exactamente al centro del eje. Ahora vamos a hacer nuestro bloque con la letra B. Le damos un nombre que será eje. El punto de inserción lo voy a colocar al centro. Selecciono todos los objetos. OK. Y nos va a pedir el primer eje. En este caso le voy a poner la letra A. OK. Aquí ya está nuestro bloque con atributos. Pero ahora lo vamos a hacer dinámico. Para abrirlo le vamos a escribir la letra BE. Seleccionamos el bloque. OK. Nuestro primer parámetro va a ser de parámetro C, linear stretch, y vamos a tocar el punto de la línea del lado derecho, que va a ser la distancia 1, y la acción que le vamos a dar es stretch. Tocamos la flechita azul. Le damos un punto en la flecha, hacemos una preselección y seleccionamos esta parte. Nuevamente le vamos a dar parámetros, linear stretch, seleccionamos y ahora le vamos a dar una acción que nuevamente va a ser stretch. Tocamos la flechita en la parte de abajo, ponemos un punto, seleccionamos una parte de la línea y volvemos a seleccionar. Enter. Aquí ya están nuestro parámetro y nuestra acción. Ahora vamos a cambiar estas líneas de color. Las vamos a poner en un color gris. Y ahora a estas dos líneas les vamos a cambiar su line type. Nos vamos aquí, le vamos a agregar otro y le vamos a dar cargar. Vamos a buscar Dash Dot. Dash Dot, lo seleccionamos, OK, OK, volvemos a seleccionar y le damos Dash Dot. Ahora sí, salvamos el bloque. Suscríbete a nuestro canal. Bien, ahora vamos a colocarlo en su layer correspondiente. Vamos a crear un layer que se llame ejes. Lo voy a colocar en el color rojo. OK. Lo coloco en su layer
Y ahora vamos a ver cómo funciona. Aquí yo tengo la representación de un estacionamiento. Voy a poner por aquí mi eje. Y ahora voy a jalar la línea de abajo. Cruzo el estacionamiento y así ya tengo mi eje vertical. Lo voy a centrar a la columna. Lo copio en cada una de las columnas. Y para hacer los ejes horizontales, copio este mismo. Subo esta línea más o menos a la misma altura. Y ahora voy a jalar esta línea para hacer los ejes horizontales. De igual manera lo centro. Y lo copio en las demás columnas. Ahora vamos a cambiarle los nombres a cada uno de los ejes. Damos doble clic sobre el eje. Ahora los ejes horizontales. Si sientes que el line type quedó muy separado, nos metemos al bloque nuevamente con la letra B y la letra E de BD. Seleccionamos el eje y vamos a tocar estas dos líneas. Nos vamos a propiedades y en line type scale lo tengo en punto 5. Lo voy a poner en 2, en punto 2, perdón. Salvamos. Y ahora sí, nuestros ejes ya son más pequeños. Y así es como te quedaría este bloque dinámico para ejes. En un video anterior hicimos un bloque dinámico para cajones de estacionamiento como este, el cual te sirve para cambiar de diferentes tipos de cajones de estacionamiento. Puedes checarlo en la descripción del video. Gracias por ver el video hasta el final. Te sugerimos que te suscribas para ver los nuevos videos. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Bye.